Buenos días, bienvenidos a esta nueva actividad de la Pasarela de la Moda de Castilla y León que tiene por título Webinar con César Tello. Cuando planificamos las actividades de la presente edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, nos fijamos como un objetivo prioritario abordar la temática de la digitalización, de la transformación digital en el sector de la moda. Y en la búsqueda del mejor perfil para abordar esta temática, parafraseando el dicho popular o la expresión popular, todos los caminos conducen a nuestro invitado de hoy, a nuestro ponente. César Tello, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Ignacio, muchas gracias. Bueno, César Tello, para quien no lo conozca, es desde el pasado mes de marzo el nuevo director general de Adigital, la Asociación Española para la Digitalización, la Asociación Española de la Economía Digital, que es la organización empresarial que impulsa la digitalización de la economía española. Adigital está formada por una red de más de 500 empresas de los sectores clave. Entre otras, son muchísimas las empresas, pero entre otras, Amazon, Apple, Bizum, Carrefour, eBay, Facebook, Google, Mercedes-Benz, Microsoft, etcétera, etcétera. En definitiva, César, eres la persona más adecuada para hablarnos de digitalización desde una visión general y darnos algunos tips más concretos sobre el sector de moda. Y ahora yo me callo y adelante, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, gracias por esa presentación tan generosa. No sé si soy la persona más adecuada, pero bueno, sí es cierto que desde una asociación como la que dirijo, pues de alguna manera tienes una atalaya, ¿no? Una atalaya desde donde estás viendo pues todos los cambios que están surgiendo en una multitud de sectores, no solo por las empresas digitales, ¿no? que comentabas, que se podrían considerar empresas del sector digital, sino porque también efectivamente en la asociación pues tenemos una amalgama de empresas de todos los sectores que están impulsando la digitalización dentro de sus empresas, y que yo quiero pensar además que los asociados de Adigital en los diferentes sectores, incluido el sector de la moda, en donde contamos también con bastantes empresas, pues son esas empresas que intentan abrir camino al resto, ¿no? Que son de alguna manera punta de lanza o que intentan adoptar de forma temprana pues todo lo que la digitalización les tiene que ofrecer como medio, ¿no? Si me permitís, voy a compartir pantalla para utilizar una presentación de apoyo. Bueno, he pensado que lo primero quizás, ¿no? para comentaros hoy es dar y antes de profundizar además en algún tema más concreto del sector de la moda, es hablar de digitalización en general y de digitalización además en un momento como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia, acabamos de pasar, o estamos todavía, mejor dicho, pasando una pandemia, pero durante el año pasado las empresas pues tuvieron suertes muy dispares. Las empresas de retail, las empresas de moda en particular, quizás no fueron las empresas más beneficiadas por no ser sector primario, porque se les cerraron todos esos espacios físicos de venta, pero de alguna manera sí que hemos visto que eso ha impulsado una digitalización acelerada, ¿no? Y especialmente cuando no te queda ningún otro canal, excepto esos canales online, pues esto quizás se ha producido de una manera más rápida. Yo de todas formas deciros que la industria de la moda, en lo que tiene que ver con comercio electrónico y con venta digital, era un sector que ya estaba madurando de una manera muy rápida, pero yo creo que esto ha traído algo más, que es pensar en la digitalización desde una manera muy amplia. Y por eso permitidme que comience pues este webinar hablando de lo que estamos hablando ahora todo el mundo, que es de los famosos fondos europeos y de qué significa el momento que estamos viviendo, porque efectivamente van a llegar 140.000 millones de euros a España para digitalización, para sostenibilidad, dos términos muy importantes para la industria de la moda, para industrialización, otro término muy importante también para la industria de la moda,
pero que si tienen un hilo conductor es la digitalización, porque yo creo que no podemos entender la industrialización ni la sostenibilidad si no es a través de la digitalización como medio, ¿no? Con lo cual quizás el eje vertebrador es precisamente este que estamos hablando, ¿no? Y bueno, yo creo que todas las empresas han oído ya mucho hablar de los fondos europeos, no me voy a extender mucho, pero creo que sí que es importante un poco asentar, ¿no? Cuáles son las bases de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque creo que es importante que las empresas estén pensando en cómo adaptar su estrategia a las oportunidades que va a traer. Y no al revés, ¿no? Este quizás sería el primer mensaje que a mí me gustaría lanzar. Es un error estar un poco a la expectativa, ¿no? Nosotros en la asociación recibimos muchas llamadas. Oye, ¿nos podéis informar más? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Cuándo? Y nuestra respuesta siempre es la misma. Mirad, es un momento en el que tenéis que pensar dónde queréis tener vuestra empresa dentro de 3 o 5 años. Saber que la digitalización va a ser un medio para alcanzar ese objetivo y saber cuáles son ese proyecto, esos proyectos, esos casos de uso que os van a ayudar a avanzar hacia allí. Si tenéis eso preparado, cuando lleguen esas convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estaréis preparados, tendréis ese proyecto competitivo que os facilitará el acceso. Habréis hablado seguramente con otras organizaciones que tienen bueno, pues necesidades comunes. Estaréis más cerca de poder montar esos consorcios o de buscar esas empresas que os pueden apoyar en esa digitalización, ¿no? Muy brevemente, porque de nuevo esto es algo que es público y que yo creo que todo el mundo ya está manejando, pero este plan va a tener 4 ejes fundamentales: el de transición ecológica, el de transformación digital, el de igualdad de género y el de cohesión social y territorial. Pero creo que este último es especialmente importante porque sí que creo que la digitalización en este momento puede ayudar a ese fenómeno del que tanto se lleva hablando, ¿no? de esa dificultad a veces que tienen las pymes que están localizadas fuera de las grandes urbes, fuera de Madrid y Barcelona o incluso de Valencia, ¿no? Que es un área también que se está desarrollando mucho a nivel empresarial desde hace muchos años, porque realmente muchos de los proyectos que se van a validar van a ser proyectos que realmente ayuden a vertebrar esa España, que a mí no me gusta el término de España vaciada, aunque es un término que se usa mucho, pero sí esos proyectos que van a ayudar a impulsar zonas geográficas en todas partes, aprovechando que, como hemos visto, la digitalización permite desarrollar negocios, desarrollar ideas desde absolutamente cualquier sitio, ¿verdad? Y alrededor de estos 4 ejes pues va a haber 10 palancas claves, muchas alineadas con la innovación, muchas alineadas con estos conceptos de sostenibilidad, pero sobre todo van a distribuirse en varios componentes. Aquí quiero hacer énfasis en ese componente 13, que es el impulso de la pyme, porque España, que siempre se dice es un país de pymes, bueno, pues es un país que yo creo que con este efecto de la digitalización, con este tren de los fondos europeos, realmente podemos conseguir que ese gran tejido de pymes se conecte un poco con el siguiente estadio de crecimiento y con el siguiente estadio de empresas, ¿no? Esas empresas más del middle market o esas empresas que a través de entrar con la digitalización, con la plataformización en estos ecosistemas digitales, pues nos van a permitir a todos jugar, ¿no? en espacios con empresas de mayor tamaño. Y esto es realmente, ¿no? lo que yo creo que nos trae la digitalización especialmente. La oportunidad de competir, no obviamente en igualdad de condiciones de recursos, pero de verdad que la tecnología, gracias a algunas de las cosas que hablaré a continuación, se está acercando mucho a que sea accesible tanto para una pequeña empresa como para una grande. Y hay cosas que las pequeñas empresas tienen a favor, y es la agilidad y la flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones rápidas y muchas veces hasta de innovar de forma más rápida que las grandes empresas, ¿verdad? Y bueno, pues este plan de digitalización
que en principio lo que tiene que ver con digitalización de pyme tiene una partida de casi 5.000 millones de euros de ese Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, pues se va a canalizar, entre otras cosas, a través de un portal que ya se está creando, que se llama Acelera Pyme, y que va a ser un portal pues informativo sobre pues, muchas de estas acciones, de estas convocatorias que se van a presentar para que las pymes puedan acceder a pues todos estos recursos para apoyar esos proyectos de digitalización. ¿Y en qué, no? Y en qué, como decía, esto va mucho más allá de la venta online. Estamos hablando de capacidades para funcionar en la nube, para empezar a incluir inteligencia artificial. Y me vais a permitir que intente desmitificar un poco esto de la inteligencia artificial en un minuto, para hacerlo en un entorno seguro, pero también es mucho un cambio cultural. Yo siempre digo que la transformación digital es una transformación cultural, es un estado mental que empieza primero por el liderazgo de la empresa, por ese dueño de la empresa, por ese director general que realmente cree que a través de la digitalización puede convertir esos activos, esa experiencia que tiene y que le ha dotado y que le ha traído hasta aquí y que le ha dotado de las ventajas competitivas que le ha hecho pues, ocupar el espacio que ocupa en el mercado, hacerlo exponencial, ¿no? Y como digo, es ese reto de dar el siguiente paso en tamaño, pero sobre todo en excelencia, ¿no? Que es lo que al final te lleva a avanzar y a ir cogiendo un mayor tamaño. Y desgraciadamente ese tema del tamaño va a ser muy importante porque la digitalización precisamente lo que va a traer, el Big Data, la inteligencia artificial, es esa capacidad de otros competidores pequeños de coger rápidamente una cierta escala si lo haces bien, con lo cual es muy fácil quedarte atrás. Por eso repito que esto es un tema muy de mentalidad, desde el liderazgo de la empresa, muy de creer en que todo el mundo dentro de la organización tiene que estar pensando en cómo a nuestro alrededor están flotando datos y tenemos que ser capaces de visibilizarlos y sobre todo de entender para qué los necesitamos, ¿no? Muchas veces hay una obsesión con coger el datos, ¿no? Con tener datos, y lo importante es saber para qué los quieres y poder organizar una hoja de ruta para que realmente esos datos te den esa ventaja competitiva que es tan necesaria ahora mismo, ¿no? Y todo pasa, desde luego, sobre todo por pensar, como estamos haciendo todos, en esa experiencia de cliente. Y esa experiencia de cliente va más allá del cliente consumidor, es también ese cliente B2B, es esas personas con las que nos podemos relacionar de una forma mucho más eficiente y mucho más personalizada en el entorno digital. Es conseguir esas competencias digitales dentro de todo el equipo, pero también saber apalancarnos y ser atractivos para que organizaciones que tienen esas capacidades digitales quieran trabajar con nosotros. Como siempre se dice, es imposible, aunque seas Google, siempre va a haber más talento y más innovación y más inteligencia fuera de tu organización que dentro, ¿no? Pues mucho más todavía si eres una pyme, con lo cual ser atractivo para que la gente quiera trabajar contigo simplemente porque tienes esa cultura abierta y porque tienes esos casos de uso que son atractivos, pues ese es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí también decir que esto no es un tema de la noche a la mañana, ¿no? Es un proyecto de cambio y evolución constante, es una mentalidad. La transformación digital es una mentalidad de estar en cambio constante, como está el mundo y como hemos visto, además bueno, pues que va a seguir estando, que se van a seguir produciendo circunstancias a nuestro alrededor que nos hacen que tengamos que estar adaptándonos continuamente. Entonces, la capacidad de adaptarnos creo que es una capacidad que vamos a tener que tener en cualquier tipo de organización de aquí en adelante, ¿no? Y permitidme que entre un poco más ya bueno, quizás la parte un poco más aspiracional, ¿no? De materializar un poco, intentar dar un poquito de realidad a esto que estamos hablando. Y permitidme que empiece yéndome tan atrás como el año 1900, ¿no? Principios del siglo pasado. Esto es una foto de Nueva York
el día de Semana Santa, el principal día, lo que llaman allí el Eastern Parade, en donde sale todo el mundo a la calle a celebrar ese día. En 1900, esta fotografía, si veis, son todo coches de caballos carruajes tirados por caballos. Y solo hay, y esa es la imagen que hay en el círculo de la izquierda, un coche, ¿verdad? En 1913, solo 13 años más tarde, el mismo día la imagen era la contraria, ¿no? Todos coches a motor y solo un coche de caballos. Y os traigo esto porque a mí me gusta mucho hablar de la economía de las expectativas, ¿no? Al final, ¿qué ha traído la tecnología o qué nos aporta la tecnología? Nosotros como consumidores, como usuarios, podemos tener una expectativa de qué queremos a futuro, ¿verdad? ¿Qué experiencia queremos tener? Está claro que queremos tener conveniencia, está claro que queremos vivir más tranquilos, quizás hasta alejarnos algo del centro de las ciudades si es posible y vivir en entornos pues menos ruidosos, ¿no? Menos contaminados. Está claro que cada vez nos preocupamos más por el medio ambiente, que cada vez queremos que todo aquello que adquirimos tenga un propósito, tenga un valor detrás relacionado con la sostenibilidad, con el cuidado de las personas en todo el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final la tecnología es lo que nos tiene que ayudar a hacer ese entregable, ¿no? Hacer ese entregable a nuestros clientes. ¿Qué sucede? Que no tenemos ni idea, por mucho que estemos analizando, de cómo va a ser exactamente esa tecnología. Ya no digo de aquí a 10 años, sino que con la velocidad a veces que está trayendo, a veces hay cambios que es muy difícil ver incluso de aquí a 2 o 3 años vista, ¿no? Y este ejemplo es un ejemplo claro, esto ha pasado toda la vida. Es verdad que ahora quizás de una forma un poco más acelerada, pero mirad que 13 años tampoco es un espacio de tiempo tan amplio. Y pongo esta imagen porque la primera fábrica la primera marca que fabricó coches en serie fue el Ford Motor Company, ¿no? Y Henry Ford, en esta época precisamente, dijo, mira, si me hubieran preguntado, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido, ¿no? No me hubieran dicho que querían coches. Entonces es importante que esa experiencia que yo creo que todos tenéis y ese conocimiento que todos tenéis de vuestro negocio, lo apliquéis a intentar alcanzar esas expectativas que tienen vuestros clientes, que no necesariamente saben exactamente cuáles son, ¿no? Y permitidme que os ponga otro ejemplo. Algo muy parecido pasó con Amazon, ya viniendo un poco a la era más digital. Jeff Bezos confesó que cuando lanzó el servicio de Amazon Prime, en el que yo creo que muchos de los que estamos ahora aquí somos suscriptores, cuando lo lanzó allá por 2005 o 2006, todas las encuestas que hacía a sus clientes decían no queremos pagar por una suscripción para que nos envíes en productos a casa. ¿Por qué? Porque no compramos tantos, porque en ese momento se estaban dedicando muchos recursos de marketing a hacer el envío gratuito, porque era un momento de maduración del comercio electrónico en el que todo el mundo estaba intentando posicionarse pues a costa de meter pues al final pulmón financiero a las ventas a base muchas veces de estar todavía en pérdidas, ¿no? Y Jeff Bezos vio, ¿no?, que al final la expectativa que estaba viniendo era esa expectativa de conveniencia y esa expectativa de tener un sitio para todo, que ahora, bueno, pues les está dando quizás algo más de problemas, como pasa cuando te conviertes en una empresa tan grande y estamos leyendo, pero la realidad es que Amazon se ha convertido en el gigante que se ha convertido en base a cosas tan simples como lanzar un servicio como el de Amazon Prime, en el que más de la mitad, por ejemplo, de los hogares americanos están ya suscritos, ¿no? Y a través de ahí la cantidad de cosas que puedes llegar a ofrecer cuando tienes a esos clientes dándoles esos servicios de conveniencia o teniendo esa puerta de acceso, qué mejor puerta, ¿no?, que el poder entregarles cualquier producto
pues desde un día a media hora, ¿no? Como está ocurriendo en algunas cosas con productos frescos, ¿no? Y de nuevo, ¿esto qué te lleva a hacer? Pues te lleva a hacer cosas como esto, ¿no? El modelo de Amazon Flex, un modelo en el que cualquier persona, cualquier ciudadano puede convertirse en una persona que entrega paquetes y gana un dinero para complementar su sueldo o pues para ganar algo de dinero extra. Eh, y estos paquetes se pueden entregar ahora mismo en casa, incluso cuando tú no estás, con algo tan sencillo como comprando una llave, una cerradura electrónica que tiene acceso a la aplicación de Amazon Flex y que te permite dejar entrar en tu casa, incluso cuando no estás, a una persona, incluso entrar en tu nevera y colocarte la compra de los frescos, ¿no? Y dices, bueno, yo no dejaría entrar en mi casa, ¿no? Seguramente muchos estamos pensando, yo no dejaría entrar en mi casa a nadie. Bien, también quizás hace unos años diríamos, yo no alquilaría mi casa en un servicio como Airbnb porque pues no sé si alguien que entre me la va a destrozar, o yo no me montaría en un coche con un extraño para hacer un viaje conjunto en BlaBlaCar. ¿Qué pasa? Al final la economía de los datos, la cantidad de datos que estas plataformas tienen, tanto de la demanda como de la oferta, hacen que tengan unos sistemas de valoraciones, un entorno de confianza en el que creemos a pies juntillas. Y creemos a pies juntillas porque realmente se han ganado que creamos en ello, ¿no? Y es verdad que cuando hay algún problema con esos sistemas de confianza, de evaluaciones, enseguida, ¿no? Se hace muy viral y estas empresas enseguida ponen freno a esto porque dependen mucho de ese entorno de confianza que han creado y que no es otro que el de tener identificados pues a esas personas que aunque no están necesariamente trabajando en nómina para estas plataformas, realmente tienen un sistema de valoración y tienen una identidad que está correctamente registrada y tenemos una serie de seguros por parte de estas plataformas y de sistemas de asegurar que no va a pasar nada y que si pasa algo ellos se van a encargar, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque el producto en sí cada vez está teniendo menos peso. Por supuesto que se espera que haya un producto de calidad. Por supuesto que se espera que todos tengáis en el ámbito de la moda un producto de calidad y desde luego que en el sector de la moda, sin ser un súper experto, entiendo que se está yendo además volviendo un poco hacia esa calidad del producto, hacia un poco más de slow que de fast fashion, pero el producto en sí, la calidad del producto no es suficiente porque la tecnología hoy en día nos permite hacer esto, nos permite amplificar la experiencia, amplificar los servicios, nos permite entrar en una relación de confianza que va más allá de un momento puntual con nuestros clientes, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando y esto es lo que se está reflejando en el mercado, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que todos habremos visto y nos habrán puesto alguna vez, ¿verdad?, gráficos como este. El valor de las empresas más cotizadas del mundo entre 2006 y 2016 cambió mucho, tanto en valor de capitalización como en los sectores, ¿no?, que ocupaban. Y vimos como en 2016 ya la mayoría de las empresas más valoradas del mundo en cotización pues eran empresas que son plataformas digitales, ¿no? Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon o Facebook. Pero vamos un poquito más allá, ¿no? Y no es que me haya quedado aquí en 2016 porque haya sido un poco vago en buscar información, sino porque quiero plantearos algo que además suele sorprender bastante cuando la gente no lo conoce, que es este hecho, que es que en 2020 la empresa más valorada del mundo pasó a ser Microsoft y además pasó a ser con el triple de valoración del que tenía Apple como primera empresa valorada del mundo solo 4 años antes, ¿no?
Y esto sorprende mucho porque la gente dice, bueno, Microsoft, ¿no? Microsoft, que era una empresa que todos teníamos considerada como el Windows, el Office, ¿no? Aquello que tenías el CD-ROM o que tenías que tener la licencia y que te lo bajabas y que tenían un problema de piratería brutal porque todo el mundo conocías a alguien que te lo daba gratis y que al final perdían un montón de dinero y a los usuarios les resultaba muy caro pagar 200 euros por tener el Office y que al final era un entorno casi cerrado, ¿no? de productos de Microsoft. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que suele pasar, que son las personas, ¿no? En 2016 entró como CEO de la compañía, como director general, Matías Adela, y hizo un cambio muy simple, que es cambiar el concepto de una empresa de producto, de software, a una empresa de servicios centrada en el cliente. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy sencillo, viendo lo que estaban haciendo todas esas grandes empresas. Si nosotros vemos hoy en día lo que es Apple, Apple no toca un teléfono a la hora de fabricarlo. Y cada teléfono que nosotros tenemos es personal y es diferente. ¿Por qué? Porque el teléfono es lo que hay dentro, ¿verdad? Son esas aplicaciones, es esa personalización, es esa inteligencia y ese machine learning que tienen esas aplicaciones y que se van adaptando a nuestras necesidades, ¿verdad? Desde nuestras alarmas para levantarnos, al Maps que nos dice, que entiende ya dónde vivimos porque es donde sabe que dormimos, o dónde trabajamos porque es donde llegamos todas las mañanas, que nos empiezan a hacer cada vez más sugerencias, que nos empiezan a hacer cada vez más notificaciones para intentar mejorar pues nuestro día a día, aunque a veces sean un poquito pesados, ya lo sabemos, y de hecho hay mucha regulación ahora alrededor de todo esto, pero la realidad es que Apple lo único que ha hecho es crear una plataforma para que cualquier desarrollador, cualquiera que tenga una idea, pueda ponerla dentro, ¿verdad? Si vemos los que tenemos un teléfono, me da igual que sea un Apple o un Android, la mayoría de lo que tenemos ahí, el 90 y muchos por ciento, no lo diseña ni lo desarrolla ni Apple ni Google, ¿verdad? Que es el dueño de Android. Sino que simplemente abren a que cualquier persona, cualquier compañía pueda desarrollar dentro de ese mundo, ¿verdad? Pues esto es lo que hizo Microsoft. Microsoft, más allá de servitizar, ¿no? Bonito palabra, servitizar cosas como el Office y decir, mira, en lugar de dar una licencia que cuesta 200 euros al mes, que se queda caduca, que al final tienes que comprar luego la actualización y que se piratea en la mayoría de los casos, vamos a hacer pago por uso. Me vas a dar 4 o 5 dólares al mes, vas a tener acceso a los principales productos que nosotros ofrecíamos, además te voy a dar un servicio al cliente muy bueno y además a través de partners en todo el mundo, si eres una empresa, y lo que voy a tener es un ciclo de vida que seguramente me va a dar mucho más que esos 200 euros y que además no se va a piratear. Pero es más, es que este mundo lo voy a abrir a que cualquier empresa pueda desarrollar dentro de esto. Y entonces surge que cualquier pyme podemos coger y desarrollar una aplicación de productividad o podemos conectar nuestro entorno de Google con redes sociales. Incluso entornos competitivos de productos de Microsoft pueden estar dentro de ese marketplace de Microsoft, ¿verdad? Y esto ha convertido a Microsoft en el mayor marketplace, en la mayor plataforma, especialmente para recursos para compañías del mundo, ¿no? Y les ha llevado a ser ahora mismo la empresa más valorada del mundo. Pues este concepto de plataformización, de servitización, yo creo que es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ahora mismo existe la tormenta perfecta para que lo haga cualquier otro. ¿Por qué? Porque primero tenemos las infraestructuras adecuadas. Sabéis que ahora se está desplegando el 5G, ¿verdad? Que va a permitir que el Internet de las cosas, que absolutamente todo lo que quiera estar conectado, esté conectado y pueda estar dándonos información. Segundo, porque toda esa información es accesible en entornos que están en la nube, que son esos servidores que están localizados en muchos sitios, pero que al final se está pagando por uso, ¿verdad? Y en lugar de tú tener que montar ya una infraestructura con un experto en informática dentro de tu empresa, pues simplemente entras con una tarjeta de crédito y contratas
el servicio, el espacio que necesitas para desarrollar tu actividad. ¿Por qué? Pues porque tenemos, y esto viene de muchos años atrás, un lenguaje global. Es de los pocos entornos en los que nos hemos puesto de acuerdo a que aquí no se trata de hablar de millas o kilómetros, de galones o de litros. Todo el mundo utiliza un sistema de interoperabilidad, que es el sistema IP, por el cual, todo Internet fluye y por el cual pues, nosotros podemos acceder a cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo como empresa, ¿verdad? Y esto da igual que estés en China, que estés en Estados Unidos, que estés en Europa. Porque, como decía, cada vez hay más datos y va a haber más datos que, si no afloramos, si no somos capaces de utilizarlos, va a haber otro al que sí que le saque jugo y aporte valor. Y ahora pondré algún ejemplo, ¿no? Y luego, pues porque tenemos cada vez esa capacidad mayor de computación que nos permite hacer todo esto de forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, a toda esta tormenta perfecta, llamémosla digitalización, llamémosle Big Data, llamémosle Machine Learning o inteligencia artificial, pero es un hecho que ha acercado mucho, como decía al principio, lo que es una empresa pequeña a lo que es una empresa grande. Todo esto es accesible por absolutamente cualquier persona ahora mismo, ¿verdad? Y permitidme que os ponga algunos ejemplos, ¿no? Porque a veces es bueno, sí, pero esto ¿cómo se aplica, ¿no? Pues permitidme, no voy a ponerlos todos por ir un poco, pero permitidme que coja 2 o 3 de los ejemplos que os traía aquí, ¿no? Un taller mecánico de barrio. Un taller mecánico de barrio hoy en día puede, lo primero, anunciarse por cercanía a través de pues todas estas plataformas, en Google Business, Facebook, y acceder a potenciales clientes que están en un radio cercano a donde está instalado. Pero es que puede hacer mucho más de forma sencilla. Puede ir al departamento de matriculación y con una persona, con un estudiante de universidad de informática, pedirle que acceda a los datos que son datos abiertos de matriculación y que le diga cuáles son las matrículas registradas en su barrio de tal fecha a tal fecha, sabiendo él como experto en qué momento cada modelo de coche va a necesitar qué tipo de mantenimiento. Pero es que es más, puede acceder por los datos del catastro al nivel de renta y, por tanto, seguramente a la tipología de vehículos que pueden tener sus vecinos en ese entorno. Cuando tú juntas todo eso, una persona que sabe cuándo un vehículo necesita qué tipo de mantenimiento, puede perfectamente hacer ya no publicidad en Facebook, sino ir con su flyer, con su hojita y ponerla en los portales en aquellas zonas donde ha identificado pues que puede haber un parque de vehículos que pueden necesitar de sus servicios, ¿no? Esto es real. Si no lo estás haciendo ahora mismo, estás en una clara desventaja competitiva, ¿no? La pastelería de la esquina puede entrar en Facebook e identificar quién va a tener su cumpleaños cerca, quién tiene hijos o quién tiene en su perfil que se va a casar, por ejemplo, ¿no? Y ponerles publicidad alrededor de, oye, pues yo te hago la tarta de bodas, ¿verdad? El ejemplo que pongo abajo de ese motor, ¿no? Pensando en algo más industrial, porque a veces parece que esto es muy de consumidor final, muy de... Imaginemos esa empresa mediana que está trabajando en la cadena de valor de la fabricación de coches, ¿no? Y que hace piezas para motores. Tenemos algunas de estas empresas en el norte de España y estas empresas normalmente trabajan para 5 o 10 fabricantes de coches diferentes, ¿verdad? Si esta empresa no se da cuenta de que ese fabricante de coche va a dejar de vender coches porque los coches van a empezar a pagarse por uso, como ya están empezando a hacer. No solo el renting, sino ese alquiler por minutos, alquiler por horas, alquiler entre usuarios, etcétera, etcétera. Si mi cliente final lo que está haciendo es adaptarse a un nuevo sistema de uso,
Si yo sigo cobrándole por cada pieza que tienen que poner y le pido que me pague por adelantado cuando todavía no ha cobrado un duro, porque hasta que esos coches no se ponen en movimiento, pues ese pago por uso no se produce, pues seguramente va a llegar otro fabricante con una calidad similar a la mía o incluso más baja y va a decir, mira, yo te voy a hacer otra cosa. Yo te voy a hacer estas piezas para tu motor, les voy a poner un chip que va a estar conectado y que va a estar dando datos y no me lo pagues. Cada vez que un coche que lleve este chip avance 1 kilómetro, tú me das 1 céntimo. Porque eso es lo que tú estás cobrando. Y no solo eso, es que además con esto te voy a dar un servicio de mantenimiento y además te lo voy a hacer predictivo. Y va a llegar un momento en el que trabajando para 10 marcas de coches o 10 fabricantes de coches se va a dar cuenta de que tiene un montón de datos, de que tiene un montón de datos de circulación, de movilidad, y que esos datos son muy valiosos para entrar en otros modelos de negocio, como puede ser el negocio de la movilidad en las ciudades o como puede ser el negocio de adelantarte a esos sistemas de gestión de tráfico o muchas otras casos de uso, ¿verdad? El mundo de los datos, que una vez entras, te empieza a dar una serie de oportunidades impresionantes. Pero esto, ¿cómo se hace? Pues esto se hace con inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial hoy en día no es otra cosa que replicar al mejor experto que tengas en tu compañía, ese conocimiento que tienes dentro de tu compañía. Y permitidme que os ponga el ejemplo de la compañía de seguros, ¿no? Un buen vendedor de seguros sabe que un seguro de vida, por ejemplo, se vende mejor a familias que acaban de tener su primer hijo. Porque ese es el momento en el que dices, puff, yo es un producto que no quiero usar, es ese producto que nadie quiere terminar usando, pero cuando tengo mi primer hijo, puff, y si le dejo las deudas de mi hipoteca y si le dejo, mira, voy a hacerme un seguro de vida, ¿verdad? Pues de nuevo, con este tipo de expertise es relativamente fácil pensar en cuáles serían esas variables que tendrían un algoritmo que me identificase dónde están mis clientes. ¿Y qué tendría ese algoritmo? Pues cosas sencillas. Sabemos que todos vivimos normalmente en el mejor sitio que nos podemos permitir, ¿no? Todos sabemos que más o menos dedicamos un porcentaje similar a ese gasto de hogar, ¿verdad? Bien, pues hay 40 plataformas en España, pero en cualquier país, en cualquier gran ciudad del mundo, hay plataformas similares, ¿verdad?, de alquiler y venta de casas, que nos están diciendo los precios medios de alquiler y venta por metro cuadrado de esas casas. ¿Podemos saber, por tanto, cuánto gana más o menos alguien que vive en esa casa? Sí. Por datos demográficos abiertos, ¿podemos saber quiénes viven en esas zonas, en esas casas? Claro que sí. Podemos montar, de nuevo, con ese estudiante, que no hace falta aquí traerse a un data scientist, con ese estudiante de universidad de informática, podemos coger estos datos y hacer un análisis de dónde pueden estar esas parejas jóvenes que acaban de tener hijos y que tienen una renta suficiente para el seguro de vida que yo les quiero vender. Claro que sí podemos hacerlo, ¿verdad? Y este es el tipo de cosas que si las puede hacer cualquiera y nosotros no lo estamos haciendo, pues nos va a poner en un momento de desventaja competitiva. Así que, como os decía, los datos están delante nuestros. Si no les queremos poner esta capa de visibilización, si no nos ponemos esas gafas digitales de cómo podemos hacer que esos datos trabajen a nuestro favor, realmente vamos a estar en una desventaja importante, ¿verdad? Y por eso creemos que esta oportunidad que va a venir ahora con los fondos europeos no tiene que ser necesariamente una forma de financiar esto, que también, sino una oportunidad de hacernos a todos pensar en cómo cambiar esa mentalidad o avanzar en esa mentalidad y encontrar esos casos de uso, como los ejemplos que acabo de poner, que nos lleven a pasar de ser una empresa de producto a ser esa empresa centrada en el cliente, que utiliza los datos y que da una experiencia pues mucho más aumentada, ¿verdad? Y esto, si me permitís, es lo que yo entiendo y entendemos desde A Digital, qué es esa transformación digital y qué es trabajar con las pymes, con cualquier empresa, porque es accesible hoy en día, ¿no? Y esto es un poco lo que os traía. Es verdad que tengo algún otro dato
sobre el mercado de la moda, que muy rápidamente os voy a dar porque, bueno, pues aprovechando que al final esto de la digitalización, pues como decía, es algo muy transversal y más cultural que de un sector concreto, pero es verdad, ¿no?, que la moda, como cualquier otro sector, tiene sus particularidades. Yo algunos datos que manejamos desde la asociación, pues por muchas de las referencias también que tendréis vosotros, como es Modaes o otros informes, bueno, pues es un sector desde luego importante en el PIB, más importante todavía en empleo, muy importante en empresas que sois capaces de vender rápidamente y de internacionalizaros, algo que creo que la moda lo ha hecho muy bien en España. Eh, de nuevo, la facturación del comercio, por desgracia, es uno de los que más ha sufrido, como todos sabéis, en pandemia. Hemos tenido un año 2020 muy complicado, que se ha sostenido pues mucho por el comercio electrónico, pero bueno, pues no es un canal que haya sido suficiente. Y bueno, pues sabemos que nos encontramos en un momento complicado y que os encontréis en un momento complicado. Y por eso el mensaje anterior, ¿no? No quería daros esta visión un poco más catastrofista, ¿no?, del momento en el que nos encontramos, porque sabemos que es un sector que ha sufrido, sin hablar primero de que es una oportunidad precisamente para meter la digitalización y dar un paso adelante en todas las oportunidades que nos pueden traer, ¿no? Porque realmente estos nuevos patrones están ahí, el comercio electrónico va a seguir creciendo, ya tenéis una cuota de mercado de moda del 20%, pero hay estudios que dicen que el techo puede estar en los próximos años entre el 30 y el 40% en venta online de moda, eh, porque cada vez hay más compradores de moda online y además compradores que nunca pensamos que lo iban a hacer, pero que si queríamos, aunque sé que habéis vendido muchas pijamas y muchas camisetas durante el confinamiento y no tanto quizás esos productos más de alta gama, pero el comprador de moda se ha acostumbrado, ¿no? Muchos compradores de moda se han acostumbrado a comprar online y eso desde luego creo que lo podéis y lo debéis aprovechar de aquí en adelante. Además es uno de los sectores más representativos en e-commerce en general. Y aquí no quiero dejar de matizar la importancia, ¿no? La importancia que va a tener también dentro de todo esto lo que estamos hablando, poner esa capa de experiencia encima, y esto no se hace de otra manera que hablando de sostenibilidad, pero de sostenibilidad también social, ¿no? No solo medioambiental. Ese propósito, eso que queremos también de tener un producto con valores, ¿no?, que nos hace sentir bien. Y pensar mucho en ese concepto de plataforma de servitización, porque igual que los coches se van a dejar de vender y se van a alquilar, yo creo que la moda y la forma de comprar moda va a cambiar mucho también, ¿no? Todos estáis muy metidos ya en esa economía circular, ya hay algunos modelos de negocio relacionados con el alquiler también de prendas. Eh, Mucha de la propia fabricación, ¿no? También va a cambiar mucho pues, por esa también industrialización de la fabricación, que seguramente va a traer más fabricación de cercanía, más fabricación en periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Que probablemente vamos a poder empezar a tener pequeñas fábricas para según qué tipos de productos de moda, para pedirlos online y que se nos prácticamente confeccionen en unos días o incluso en unas horas y poder acercarnos a recogerlo y vivir esa experiencia también de prendas más personalizadas. En fin, hay tecnología alrededor de todo esto que va mucho más allá de tener una buena tienda online o de saber dar una buena experiencia de cliente online. Y yo os animo a que no dejéis de mirar esas tendencias, no dejéis de mirar mucho de las tendencias que vienen de China, porque realmente, y más específicamente en el sector de la moda, son muy avanzados, pero sobre todo en el ámbito digital. Y por mi lado, Ignacio, pues es un poco lo que me había preparado para contaros. Espero no haberme extendido demasiado y que os haya resultado útil o que os haya ayudado a seguir enfocando, ¿no?, este trabajo que estáis haciendo ahora mismo todo el mundo o que estamos haciendo todo el mundo de planificar, de escenarios y de ver hacia dónde tenemos que ir en un momento, como digo, complejo, pero creo que también
de oportunidades y, bueno, que creo que muy interesante, ¿no? Es, para los que lo estamos, nos ha tocado vivirlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, César, por tu ponencia. Ha sido francamente muy interesante, pero antes de cerrar, te voy a lanzar una pequeña pregunta, porque precisamente te dirigías al entorno de las pymes, has hablado muy específicamente del sector de pymes, que es el perfil del sector textil y de la moda en Castilla y León. Y en este sentido, hacías mención un poco a los procesos de innovación abierta, donde las empresas buscan el talento fuera de su propio entorno cerrado y van a su ecosistema, a lo que les rodea, para poder captar talento. En ese sentido, me gustaría que, bueno, un poquito para redondear la ponencia, nos informaras a quienes nos están escuchando en qué medida Adigital puede ayudar a estas empresas, a estas pymes castellanas y leonesas, y después también si tú consideras que sería bueno que estas empresas castellanas y leonesas del sector textil y de la moda precisamente se agrupasen en la medida de sus posibilidades para poder incorporar ese talento externo, para poder generar, digamos, una especie como de entornos, de clusters, donde puedan acceder con mayor facilidad que de modo individual, pues al conocimiento y al talento en el ámbito, por ejemplo, de la digitalización. Desde luego, Ignacio, yo creo que a todo el mundo muchas veces se nos llena la boca con este palabra de ecosistemas, ¿no? Que luego es muy complicado de aplicar y que está muy enfocado a los que realmente trabajáis en construirlos, que sois los que realmente sabéis la dificultad que tiene hacerlo, pero desde luego yo creo que es muy importante primero unirse por muchas razones. En digitalización, desde luego, porque compartir experiencias es bueno, pero además ahora compartir datos, compartir fuentes de datos o ser más atractivos a fuentes de datos externos simplemente porque agregadamente luego cada uno los explotará y ahí estará la ventaja competitiva de cada uno, ¿no? Pero desde luego que el acceder a esas fuentes o esos espacios conjuntos de datos que se normalicen, que se puedan acceder de forma segura, te permitirán efectivamente luego ser atractivos para que una empresa de inteligencia artificial le resulte interesante un proyecto para desarrollar algoritmos que analicen pues, lo que necesitéis, ¿no? Desde temas de consumidor final, a temas de mercados, a temas de materiales y a un montón de cosas, ¿no? que al final todos estos datos pueden servir. Segundo, el talento tiene mucho que ver con esos centros de innovación, con esas universidades. Yo creo que es muy importante acercarse a las universidades. Va a haber una nueva ley de universidades que todos esperamos que enfoque mucho a que haya una mayor flexibilidad relacionada con las necesidades de las empresas, ¿no? Oye, es que esto está muy bien, pero a mí me cuesta horrores traer a alguien que me haga esto o un data scientist porque soy una empresa de tamaño relativamente pequeño y esta gente al final tiene muchas novias y se están yendo a empresas más grandes, ¿no? Bueno, pues si somos capaces de medir cuáles van a ser las necesidades de todo el tejido empresarial y en nuestro núcleo de cercanía, porque yo creo que eso es algo que la pandemia sí nos ha dado, ¿no? El que creo que el entorno geográfico, a la vez que ahora podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, pero creo que también nos permite el que estemos cambiando esa mentalidad de que no hace falta irse muy lejos para poder seguir ejerciendo o ampliando conocimientos o acercándome a otras empresas en otro sitio sin salir de mi entorno geográfico, que es donde si estoy allí y he estado allí tanto tiempo es porque es un entorno que me satisface, ¿no? Con lo cual, yo creo que también vamos a ver menos fuga de talentos de las que hemos visto, gracias a que esos talentos ahora les pueden contratar sentados tranquilamente desde Palencia, desde Valladolid o desde León, ¿no? Y esos talentos, pues si lo conseguimos que se desarrollen allí, pues será más fácil también que trabajen para las empresas locales.
pero necesitamos saber qué se necesita y que las universidades reaccionen. En 1 año y medio, en 2 años, si se van a necesitar X número de data scientists o de expertos en analítica o de lo que sea, o de manufactura 4.0, pues pongamos la formación, los programas necesarios en marcha para que salgan, ¿no? Y yo creo que esto, que es algo muy de cajón, ¿no? Parece a veces que cuesta, ¿no? Y que parece que el sistema educativo y la formación es algo como muy poco flexible, ¿no? Y no debería ser así. Yo creo que esto es algo que está cambiando y que espero que como decía, ¿no? En nuevas legislaciones como la nueva ley de universidades, pues también tenga en cuenta esta mayor conexión con las empresas. Y luego, efectivamente, ser muy abierto a colaborar, a compartir. Esto que dices de cooperación, que es como cooperar con tus competidores, ¿no? Porque al final el competidor, seguramente tu competidor no es el que tienes al lado fabricando un producto que de alguna manera pueda ser sustitutivo del tuyo. Tu competidor está en empresas que están accediendo más rápido que tú a mercados exteriores, en empresas que están siendo capaces de, con esas capacidades que tienen a lo mejor en el sector textil, empezar a acceder a otro tipo de sectores, pues porque pueden hacer prendas inteligentes o porque pueden meterse en temas de sostenibilidad en otros sectores con lo que han aprendido en el sector textil, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora más que nunca es importante el colaborar y efectivamente el organizarse, el compartir, el hablar mucho, el ser generoso y el que todos tengamos la máxima humildad en que ninguno tenemos ni idea de cómo vamos a hacerlo de aquí a 3 años y que la única manera de hacerlo va a ser efectivamente estando muy abiertos a remar entre todos y a compartir y a colaborar. Y esto, que es muy bonito decirlo, suena complicado y en eso, como te digo, Ignacio, el papel que juegues gente como vosotros pues es muy importante y muy relevante y nada, y enhorabuena también por estos ciclos que creo que son relevantes, aunque seguramente yo no sea el que mayor valor les aporte de todo lo que estáis haciendo, pero desde luego que el poner en marcha este tipo de actividades empiezan a mover esa rueda, ¿no? Con lo cual, totalmente hay que colaborar y llámalo Open Innovation, ecosistemas, pero hay que tener una mentalidad muy abierta. Muy bien, pues me quedo con esa última frase por tu parte de hay que ser generosos y hay que cooperar, ¿no? Y además, esta actividad que acabamos de hacer es un buen ejemplo de digitalización. Probablemente en otras circunstancias, en otras ediciones anteriores y dada tu carga que me consta de trabajo y de agenda, pues probablemente sería muy difícil haber contado contigo. Si hubiésemos pretendido contar contigo de forma presencial, pues como antiguamente se hacían las ediciones de la Pasarela de la Moda en la ciudad de Burgos. Por suerte, tenemos contigo y lejos de lo que has dicho, ha sido muy interesante toda esta visión global que nos has aportado sobre la digitalización y la transformación digital. Así que, César, muchísimas gracias, buenos días y esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Pues muchísimas gracias y a pesar de la carga de trabajo, siempre será un placer colaborar con vosotros y más si además es ir a Burgos, que me encanta. Así que contad conmigo para lo que necesitéis y muchísimas gracias. Buenos días a vosotros. Buenos días, César.